Dios eterno, gracias te damos nuevamente por la vida que nos das, por este tiempo tan breve, terrenal, en el cual, Señor, tú has dispuesto que estemos aquí en este lugar con un propósito: escudriñar tus escrituras y conocer a través de ellas el plan que tienes para nuestras vidas. ¿Qué cosas debemos de modificar de lo que hacemos? Algunos ya tienen muchos años conociéndote, Señor, y no hemos alcanzado a modificar cosas con nuestras fuerzas. Solamente a través de tu palabra, a través de tu discernimiento, a través de la guianza de tu Espíritu, es como nosotros podemos, Señor, seguir creciendo en sabiduría, en entendimiento para los tiempos que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que esta tarde nos hables a través de tu Escritura y que nos permita, Señor, guardar en nuestro corazón, en nuestra mente, para poderla poner en acción, ponerla por obra, y que nuestros hechos hablen y no solamente nuestra fe. En el nombre de Jesús, amén. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue gran ruina. Así que aquí vemos varios elementos importantes. Nos habla de lluvia, de ríos, de que los vientos soplaron con ímpetu y derribó esa casa, a diferencia de la otra que estaba construida sobre la roca. Ahora acompáñenme al Evangelio de Lucas, Lucas 6, 47 al 49. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que ha de edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina. Como hemos visto estas dos escrituras en los sinópticos, es probable que el Evangelio de Mateo refleje la forma más original de la parábola, ya que sus lectores mayoritariamente eran judíos y estaban bien familiarizados con la topografía de Palestina. Los detalles descritos de Mateo parece acoplarse de alguna manera más a la vida beduina del área. Lucas, en cambio, escribe para un auditorio diferente, un auditorio helénico, tanto judío como gentil, cuyas vidas no estaban directamente relacionadas con estas regiones de Palestina. Así que sus palabras estaban directamente relacionadas con, son palabras más genéricas en sus descripciones. Por ejemplo, es así porque los judíos helénicos, lectores de Judas, no conocían de primera mano la vida beduina. ¿Quiénes son los beduinos? Pues los que están, ¿dónde? En los desiertos, ¿no? En los desiertos. Entonces no estaban acostumbrados a vivir en casas provisionales o temporales como los beduinos, es decir, se iban movilizando, se iban instalando en diferentes tiendas, en diferentes casas, y se iban moviendo. Así que de los dos evangelios que leímos, Mateo es el único que menciona esta característica de uno de los edificios y le llama como alguien prudente. Algunas versiones traducen la palabra como sabio. Es un hombre sabio,
que edificó su casa sobre la roca. Mateo también es más descriptivo en relación a esto que menciona de la tempestad, porque habla de la lluvia, del viento. Lucas, en cambio, solo habla de una inundación. Si se da cuenta, no habla de vientos, de tormentas. Así que respecto al contexto sinóptico de la parábola, también conviene observar que tanto Lucas como Mateo ponen por prefacio inmediato la palabra de Jesús. Porque en Lucas 6:46, ¿alguien lo puede abrir? Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Tanto en Mateo como en Lucas dice exactamente lo mismo. Mateo 7:21-22. Ambos usos de este dicho hacen énfasis sobre la autoridad de Jesús en sus enseñanzas, como ¿qué? Como Señor, como Señor. Así que si Jesús era Señor, pues entonces merece que se le obedezca, ¿no? Porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que Jesús merecía que se le obedeciera como Señor. De los dos evangelios, Mateo es el único que da aún más el realce a la idea de la autoridad de Jesús, al hablar del asombro de la gente y diríamos así que la originalidad de sus enseñanzas. En Mateo, acompáñenme en Mateo 7:28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, sí, las personas notaban una diferencia de una persona religiosa que nada más habla por hablar, pura palabrería, a una persona que conoce, una persona que tiene un testimonio y que habla con autoridad. Entonces las personas, dice, cuando terminó de hablar Jesús estas palabras, la gente lo admiraba por su doctrina. Con respecto al nombre de la parábola, recuerda que cuando se escribió pues no tenían nombres, no tenían ni versículos, no tenían capítulos, no tenía subtítulos, no tenía nada. Entonces hay varios eruditos que opinan que debería haberse llamado de diferentes formas. De hecho, en algunas Biblias los encontramos con diferentes nombres. Por ejemplo, algunos en sus Biblias dice parábola de los dos cimientos. En otras insisten que debería llamarse las dos casas, en lugar de estos dos edificadores. Otros, como es más común, los dos cimientos en sí, porque como veremos, la enseñanza principal de la parábola gira en torno a los cimientos sobre los cuales uno edifica su vida. Hace un paralelismo sí con las casas, que en la roca, que si la arena, pero hace un paralelismo. Recordemos que las parábolas nos hablan cosas de aquí, de la tierra, como en el cielo. Así que, por lo menos a mí me llama la atención el papel que juegan las tempestades. Las tempestades naturales dentro del ministerio de Jesús. ¿Se acuerdan en dónde más aparece alguna tempestad? Cuando iba en la barca, ¿verdad? Entonces hay varios pasajes donde Jesús enfrenta las tempestades. En más de una ocasión, una tempestad fijó el escenario para una de las enseñanzas especiales de Jesús. Y esas tempestades generan una actitud aterradora para los discípulos. Algunos de ellos pescadores experimentados, que no era gente improvisada en el mar y que seguramente les ha de haber tocado mucho mal tiempo. Sin embargo, recordemos que durante la tempestad del mar de Galilea, Jesús enseñó la autoridad calmando el viento, calmando las olas. Otra tempestad es cuando están en la barca y Jesús viene caminando, recordarán, y le dice a Pedro que baje de la barca
Y empezó, dice, la tempestad, y empezó a los vientos y las olas, y dice que Pedro tuvo miedo, volteó a ver y se empezó a hundir, ¿verdad? Y le dijo: ¿por qué miraste? ¿Por qué no pusiste tus ojos en mí? ¿Por qué tuviste miedo? Así que Jesús en esta otra ocasión demostró su autoridad sobre las fuerzas naturales. No solamente ahí vemos la deidad de Jesús, un hombre normal no hubiera podido detener una tormenta, ningún tipo de fenómeno natural. Así que el Señor, sobre la naturaleza, sabía sacar enseñanzas a través de parábolas, aunque de las tempestades, una de ellas es la que nos ocupa ahora. Aún en la actualidad suele haber tempestades repentinas en las zonas desérticas de Palestina, y sabemos que Jesús seguramente estaba empapado, conocía perfectamente, estaba familiarizado con la escena de esa cuenca seca que estaba en un arroyo que se inunda por causa de una tempestad repentina de viento y de lluvia. Porque se sabe que durante el tiempo de Jesús las casas rurales se construían de adobe. Todavía aquí en los pueblos había muchas casitas de adobe, o sea, lodo cocido, endurecido, y la gente sabía que se cuidaba de construir sus casas a una distancia pues prudencial de los vados y de los hundimientos en la tierra. Estos podían convertirse rápidamente en ríos caudalosos por causa pues de los aguaceros frecuentes. Ya lo hemos visto, las personas que han construido sus casas cerca de los ríos, cerca de las montañas, que se hace una luz y son totalmente derribado eso, y mucha gente ha muerto, aunque durante la mayor parte del año estaban totalmente secos. Hay personas que dicen: no, pues aquí ya está súper seco, voy a construir mi casita. ¿Y qué pasa? Que después de muchos años, pues regresa los ríos, toman otra vez su cauce y pues la gente perece. Los beduinos, habitantes principalmente en tiendas, suelen a veces construir casas provisionales. Algunos, pues por el deseo de estar cerca de algún manantial, se iban a algún lugar, como muchas personas se van a vivir cerca de los ríos o de los mares, y construían esas casas sobre la cuenca de un arroyo. Este era el tipo de persona descrita en esta parábola como un insensato. La persona que construía cerca de un río, cerca de un arroyo, su casa. En cambio, el constructor prudente es el que no depende de la constancia de un buen tiempo. No construye su casa sobre la arena, sino un cimiento sólido. Más bien, perfora profundamente, como leímos. No solamente era sobre la roca, sino había que perforar. Había que buscar un lugar firme, fijo, donde pudiera sostenerse. Perfora profundamente hasta encontrar roca sólida sobre la cual echar los cimientos de su casa. Aunque los detalles descritos de ambos evangelios no son iguales respecto al lugar y los medios de construcción o la naturaleza de la tempestad, ambos se recalcan que el constructor prudente tiene la provisión de edificar sobre cimientos permanentes. ¿Qué serían sus cimientos permanentes? Pues en un lugar en donde pueda tener la seguridad de que de estas rocas, esas piedras, ese lugar no se mueva, ¿verdad? Por ejemplo, muchas de las casas de esta ciudad, al perforar les cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque hay tepetate, ¿no?
y es muy duro de perforar, pero cuando lo logran perforar saben que va a estar seguro. Entonces, si alguien dice, mira, aquí está suavecito, me va a costar menos trabajo construir, voy a acomodarme aquí, pues bueno, seguramente cuando haya algún sismo, cuando haya alguna contrariedad o alguna naturaleza, pues tendrá algún problema. Así que la enseñanza, familia, clara de esta parábola es que el constructor sabio, el constructor prudente, es aquel que oye las palabras de Jesús y las pone por obra. Es imprudente y carente de sabiduría solo escuchar las palabras sin ponerlas en práctica. Y Jesús quería de plano que sus oyentes no fueran solo oidores, sino también hacedores de sus enseñanzas. Y eso es lo que hoy pues significa. Es muy claro el significado. La casa construida sobre la roca simboliza el oír y hacer las palabras de Cristo. La casa construida sobre la arena simboliza a los necios que solamente las oyen. Recordará también la parábola del sembrador, que dice que sembró, salió a sembrar y a echar la semilla, y unas cayeron entre las piedras, otros entre la hierba, y vemos cuáles fueron los frutos, ¿verdad? Dónde cayó. Así que la tempestad de la parábola pudiera ser el juicio final. La parábola, la tempestad, pero también alude a un periodo de prueba en la vida de cada uno de los creyentes. Me pregunto, ¿quién de ustedes no ha tenido alguna tempestad, alguna tormenta que hayamos vivido, que pensamos que vamos caminando bien y de repente el barco empieza a moverse, empiezas a sentir esa fuerza de los vientos, y por más que quieras ir a su lugar, sobre todo llevándolo al terreno marítimo, pues en aquellos tiempos las personas no tenían motores, todo era remando o con vela. Entonces, si el viento era fuerte, pues no había posibilidad de ir al destino donde tú querías. Sencillamente el viento te iba a llevar y te iba a arrastrar. Y así hay personas que su vida no tiene sentido, solamente se dejan guiar por donde el viento los lleva. Y las tempestades, pues de esta parábola nos hablan, ¿verdad?, de ese periodo de pruebas en la vida de cada uno de nosotros. Para tales ocasiones, pues el secreto de la seguridad la constituye la vida edificada sobre la obediencia activa de las enseñanzas de Jesús. Obedéceme, dice el Señor. Obedéceme y podrás resistir tempestades. Desatiende mis palabras y te buscarás un desastre. Y así es, familia, la vida de las personas que solamente oyen, dicen, pues estuvo bien bonito el mensaje, sí, ya lo había escuchado, perfecto, pero ¿y entonces por qué no lo haces? Si ya lo leíste, ya lo has escuchado hasta el cansancio, pero no hay una obediencia que permita que tu vida realmente tome otra dirección, una obediencia activa. Así que el que esta parábola ocupe la parte final del Sermón del Monte, si usted lo lee, Mateo 5 al 7, y después el Sermón de la Llanura en Lucas 6, es obvio que los evangelistas querían que los lectores no solo pensaran en las enseñanzas de Jesús, apreciándolas así como unas hermosas ideas, como diciendo, qué increíble doctrina, como decían muchos de los que estaban ahí, qué bonito habla Jesús, qué enseñanza tan grande, sino que se convirtieran en seguidores obedientes, seguidores, oidores, pero hacedores. Pensaríamos que quien sea
que sea sabio, que sea entendido, que sea una persona inteligente, pues atendería seriamente las palabras de Jesús, que conduce a una vida de transformación. Quien quiera que escuche a Jesús, pero no pone sus palabras en obra, tarde o temprano llegará a la ruina. Porque se basará en sus conceptos, se basará en sus conocimientos humanos y fracasará. No toma el tiempo para escuchar, ni para excavar, ni para poner cimientos profundos. Entonces, ¿qué hace? Su casa la hace rápido. Te conocí, me encantaste, vamos a vivir juntos, qué padre. Y luego vemos personas que tienen 4, 5, 8, 10 parejas. No se toman el tiempo de excavar, de buscar la tierra, de buscar el lugar firme, sino que todo lo quieren rápido. Estamos en el tiempo de la inmediatez, todo light, todo rápido, todo inmediato. Marcar un número y depositas y ya te llega, ¿no? Mercado Libre, rápidamente. Así queremos que el Señor nos conteste rápidamente, ya te deposité, mándame mi bendición. No toman el tiempo para escuchar, porque dice que nuestra fe es por el oír, y el oír la palabra. Entonces, vamos a ir otra vez a que el pastor nos diga, y pues ponte a escuchar, lee en voz alta, escúchate, dile a alguien que te lea la escritura para que la oigas. Es por el oír, y su casa la hace rápidamente y temporalmente satisface sus necesidades. Es cierto, hay personas que dicen, mira, yo no creo en Dios, mira, me va re bien. Yo nunca he sabido lo de Jesús y mira, yo tengo dinero, me ha ido bien en mi matrimonio, y se envanecen de que sin Dios han logrado las cosas. Pero al llegar cierta edad, al llegar la adversidad, al llegar las tempestades, los torbellinos de la vida, la casa que no tiene a Jesús por cimiento se desmoronará y se va a destruir completamente. Y así es, familia. Los que hemos vivido en el mundo, los que no conocíamos de Cristo, sabemos la diferencia, entendemos la diferencia de que es vivir sin Cristo, antes de Cristo y después de Cristo. Y no estoy hablando de que seamos muy viejitos y que vivíamos antes de Cristo, sino antes de conocerlo. Así que, familia, esta pequeña parábola, al estudiarla, debemos de entender que está cargada de diferentes significados que difícilmente se pueden escapar. La obediencia a Dios trae bendición. La desobediencia acarrea desastres. Eso lo vemos siempre. Aunque no seas cristiano, si tú desobedeces a tus padres, tarde o temprano vas a tomar malas decisiones. Recordará que en el 1985 en México, en la Ciudad de México, hubo un tremendo temblor, un terremoto, que pues muchas personas murieron, perdieron la vida, fueron damnificados. Eran incontables la destrucción material, cómo se desmoronaron los edificios. Y después de muchos estudios, pues la respuesta se hizo clara. La diferencia estribaba en dos cosas. Uno, la técnica y materiales de construcción. Vimos que muchos edificios, como lo hacen muchos arquitectos, tranzas, por querer abaratar la obra, le meten material corriente, y cuando vienen las circunstancias, vemos cómo se empiezan a dañar los edificios. Pues así sucedió. Y dos, la clase de superficie sobre la que los edificios fueron construidos. Yo recuerdo que en ese año yo estaba viviendo en el sur de la ciudad, rumbo hacia la zona del Pedregal. Toda esa zona es muy rocosa. Inclusive me platica mi abuelo que creo que le daban a $1 el metro cuadrado y nadie los quería. Todo lo que es el Pedregal, todo San Ángel, lo que es Perisur, toda esa zona del sur, nadie quería ese lugar porque era toda llena de piedra. Así que todas esas zonas pues no tuvieron derrumbes. ¿Quiénes son los que tuvieron derrumbes?
por la gente que vivió más al centro. ¿Por qué? Porque recordemos que pues antes había un lago. Entonces, pues el suelo no era muy sólido. Así que cuando vinieron las tempestades, cuando vinieron los terremotos, pues por ahí cayeron. Así que concluyo con esto. La lectura, familia, de la parábola de los 2 cimientos, sea la versión de Mateo o la de Lucas, recalca la importancia del lugar de los cimientos. Fuera una tempestad con vientos y fuertes lluvias que se producían inesperadamente, una ola de agua, o fuera una inundación repentina, como en el caso de lo que menciona Lucas, la cuestión de los cimientos fue vital. El hombre de la parábola que construyó su casa sobre la arena solo podía esperar a la larga como consecuencias naturales el desastre. En cambio, el hombre que cavó y echó los cimientos en su casa sobre la roca sólida, pues no tenía por qué temer, viniera lo que viniera, en la tempestad que viniera. Sabía que estaba su casa firme. Hoy el Señor nos dice lo mismo. Aquellas personas que han edificado su casa, su vida, su familia, sobre sus conocimientos, sobre la arena, sobre el dinero, sobre su fama, sobre su poder, sobre el materialismo, pronto descubrirán que esa arena pues era movediza y que tarde o temprano vendrá la destrucción, porque su fundamento fue eso, trabajar para hacer dinero. Su fundamento fue seguir estudiando para conocer más, para tener más poder o más capacidad intelectual. Así que los hombres y las mujeres que echan profundamente los cimientos en su casa, y hablamos en su casa de su vida, en su familia, sobre la roca firme de las enseñanzas de Jesús, descubren entonces que es esa casa. Habrá movimientos, sí, habrá tempestades, sí, pero será indestructible. No haya nada que la pueda mover, no hay nada que la pueda derribar, y prosperará. Y pues, ¿qué podríamos decir por el otro lado en cuanto a la prosperidad aludida? Pues la prosperidad material cristiana, no la material mundana, es decir, las bendiciones que Dios nos da, no en cantidad, sino esa bendición que sobreabunda en tu vida, esa es la que produce la dicha y la satisfacción personal. Por eso es que los seguidores de Jesús que se empeñan en actuar fielmente en sus enseñanzas, se contentan más al verse involucrados en el servicio a otros. No dependemos de las circunstancias, pasamos a depender al 100% de Dios. Nuestra vida depende de Él. Así que hay una gran verdad en la expresión: la calidad de nuestro servicio a Dios solo se mide correctamente al contemplar nuestro servicio a otros en el nombre de Cristo. Y concluyo haciéndote esta pregunta: ¿qué clase de cimientos tiene tu casa? ¿Qué clase de cimientos tiene tu vida? ¿En qué sigues edificando? ¿En dónde sigues construyendo? Muchos dirán: pues soy joven y quiero vivir la vida. Bueno, ¿cuál es tu cimiento? ¿Verdaderamente son las enseñanzas de Jesús? Porque podríamos estar construyendo nuestra vida sobre la religiosidad, sobre una estructura religiosa, y sin embargo no conocer al creador de la fe, al consumador de la fe. Entonces es una pregunta que nosotros debemos de analizarnos y reconocer si estamos construyendo y estamos excavando, si estamos perforando y estamos insistiendo y persistiendo para poner
nuestra construcción firme, nuestra construcción sobre la roca que no se moverá. Vengan las tormentas, vengan las dificultades, venga la enfermedad, las situaciones en tu matrimonio, escasez de dinero, tantas cosas que tenemos que enfrentar. Pero si tú estás tomado de Cristo, podremos soportar, podemos aguantar, podremos salir adelante, y la tempestad pasará, los vientos pasarán, todo pasará, pero mi palabra permanecerá. Cierre sus ojos. Padre, qué difícil es, Señor, cuando el mundo nos ataca, cuando las tormentas vienen a nuestra vida, nuestros pesares. Qué difícil para los jóvenes, Señor, que tienen tanta tentación, tanta forma de obtener tanto información como servicios a través de un teléfono, de un móvil. Qué desorientados están los padres cuando dejan la educación en manos de otras personas o de la tecnología. ¿Dónde están edificando, Señor? ¿Cómo podrán conocerte? ¿Cómo podrán encontrarte y buscar en una roca firme? Si muchas de las cosas que vienen son tan frágiles, son tan mundanas y tan débiles. Ayúdanos, Señor, como iglesia, porque dice que también muchos serán engañados en estos tiempos con falsas doctrinas, con falsos profetas, con personas que vendrán a engañarnos. Si nosotros no estamos atentos a tu voz, si nosotros no estamos tomados de tu mano con firmeza sobre Cristo Jesús, que es la roca que desecharon los judíos, a la cual nosotros tenemos esa gran bendición de sostenernos. Padre, ayuda a tus hijos y a tus hijas, a esta iglesia, a las iglesias que declaran que Jesucristo es su Señor y su Salvador, y su fundamento es la palabra, la doctrina de los evangelios, tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que es viva, es eficaz, y que si permanecemos tomados de tu mano, si nos sostenemos con firmeza, Señor, nada nos podrá apartar de ti, ni ángeles, ni principados, ni potestades. ¿Quién nos apartará del amor del Señor? Nadie, Señor. Ayúdanos a seguir construyendo sobre la roca en nuestro hogar, en nuestra vida espiritual. Gracias en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.